Hey, Pastor, how do you feel? Tú pretendes que la gente te juzgue por tu corazón. Llevo muchos años esperando este momento y parece mentira que por fin llegó. Tengo una mezcla muy grande de emociones en mi corazón. Por un lado, me siento extremadamente feliz de poder cumplir con el propósito para el cual Dios me llamó, pero por el otro, me preocupa no realizar bien mi labor porque sé lo que está en juego. La iglesia se encuentra totalmente desconectada de la nueva generación. Ha perdido su influencia en la sociedad y su liderazgo está enfermo. Y a menos que hagamos los ajustes necesarios, estamos condenados a morir en la irrelevancia. La historia ha demostrado una y otra vez que por más que intentemos resistir el cambio, no podemos evitarlo. Estoy plenamente convencido que estamos entrando en una transición generacional y necesitamos recuperar nuestra identidad y alinearnos con los propósitos del corazón de Dios para este tiempo. Necesitamos ser la iglesia que ve, ama y actúa como Dios. Es un honor para mí entrevistar al autor del libro Real, mi pastor y mi mentor por los últimos 17 años, José Víctor Dugán. Qué rico estar aquí, Karen. Este es un tiempo muy importante para mí. El tema que vamos a tratar hoy es muy profundo en mi corazón y lo que me ha tomado tal vez años, ¿verdad? Años de experiencia, años de dolor, años de aprendizaje, que, bueno, no fue fácil poderlo condensar en un libro, así que tenía mucho que decir y estoy feliz. Yo sé que las personas quieren saber muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué te inspiró o qué te motivó a escribir este libro? Bueno, la inspiración de este libro viene de haber notado la condición de la iglesia. Mi esposo y yo llevamos sirviendo a Dios tal vez más de 25 años y Dios nos dio la oportunidad de pastorear una iglesia que llegó a tener más de 5,000 personas, una iglesia, digamos, importante. Y en el año 2010 al 2011 recibimos una instrucción de que teníamos que entregar esa iglesia de regreso y entregamos todo, iglesia, casa, carro, todo, y nos quedamos sin nada. Regresamos a Colombia, a Barranquilla, nuestra ciudad natal, y en ese lugar yo no entendía por qué Dios me había pedido que hiciéramos algo como eso. Y fueron unos años donde Dios nos sacó de la burbuja de la iglesia cristiana y nos permitió empezar a ver desde afuera la condición real del corazón de la iglesia. Y empezamos a notar cosas que no habíamos podido ver desde adentro. Empezamos a ver cosas, por ejemplo, la enfermedad que hay en el liderazgo del cuerpo de Cristo, que es algo, lógicamente no son todos los líderes ni todos los pastores, pero es una tendencia grande. Por ejemplo, yo noté como una epidemia de enfermedades mentales, emocionales, mucha depresión, muchos ataques de ansiedad, las familias pastorales desmoronándose y los pastores no pudiendo decírselo a nadie porque es como un secreto a voces, ¿verdad? Notamos también, por ejemplo, que la iglesia había perdido la conexión con la nueva generación y cómo eso le había hecho a la iglesia perder su relevancia con las nuevas generaciones, y notamos que había como un abismo y cómo las nuevas generaciones no se sentían bienvenidas en la iglesia, pero al mismo tiempo las que estaban adentro estaban saliendo. Era como un éxodo masivo. Y yo dije, wow, la iglesia está condenada a morir, no podemos perder la nueva generación. Y lo tercero que notamos es que la iglesia cada vez participaba menos en la construcción de la sociedad. Es como que la iglesia había perdido toda su influencia en la sociedad. Y yo dije, wow, entiendo por qué Dios me sacó de esa burbuja para poder ver estas cosas. Y cuando regresamos a la ciudad de Miami, tratamos de empezar a hacer las cosas diferentes y hemos vivido un proceso de renovación espectacular. Dios nos llamó a hacer algo tan diferente de lo que hacíamos antes. Entonces el libro básicamente es narrar toda esa experiencia y ver qué es lo que está pasando en el corazón de la iglesia y ayudarle un poco al nuevo liderazgo, tal vez a entender eso y ver qué cambios hay que hacer para que la iglesia vuelva a alinearse con el corazón de Dios y con sus propósitos eternos. Tremendo. Escogiste un subtítulo para tu libro que dice: seamos la iglesia que ve, ama y actúa como Dios. ¿Qué quisiste decir con esa frase? Wow, es que esa frase resume el corazón del libro, porque el libro está dividido en 3 secciones. La primera se llama la perspectiva de Dios. Y yo comienzo enseñando la importancia de ver como Dios ve. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos es que vemos con la visión humana, pero la vestimos con versículos bíblicos. Entonces yo he aprendido que
cuando uno ve con la perspectiva de Dios, tú terminas valorando lo que Dios valora. Entonces protege lo que Dios protege y luchas por lo que Dios lucha. Wow. Y es enseñarle a la iglesia a ver cómo Dios ve para no estar tal vez luchando por las cosas que no son tan importantes. Entender que para Dios lo más importante es la gente, no son edificios, no son instituciones. Entonces eso tiene que ver con ver, amar, porque enseño que pues la motivación de Dios es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y tercero, actuar, que debe ser el resultado de ver con la perspectiva de Dios, amar con el amor de Dios. Eso debe resultar en una manera de accionar diferente. Entonces tal vez lanzándole un desafío a la iglesia, ¿verdad? A ver, amar y actuar como lo hace Dios para empezar a cambiar las cosas. Y ver si salimos de... Yo veo como una zanja en la que nos hemos metido y como que no veo el fruto que se debería estar produciendo. Y tal vez es como darle un poquito de shock a la iglesia, sacudirle un poco para sacarla de esa zanja y poder aprender a ver las cosas con una visión diferente. Tremendo. Sabemos también, pastor, que una de tus grandes pasiones es impactar a la nueva generación. ¿Qué tú nos quieres decir con esa frase? ¿Qué viene a tu mente cuando tú escuchas impactar a la nueva generación? Sí, cuando comenzamos lo que hoy se llama Iglesia Miami, que al inicio, en el año 2015, empezó llamándose Iglesia Central, y es una iglesia pues preciosa, estaba creciendo, Dios haciendo cosas lindas en la gente, pero yo andaba con una frustración interna que no sabía cómo explicar, y Dios me enseñó que la frustración era porque nuestra iglesia había comenzado muriendo, y yo no entendía eso. El Señor me dijo, yo no te he llamado a edificar para una generación que está muriendo, te estoy llamando a edificar para la generación que está naciendo. Y empecé a trabajar en esa desconexión con la nueva generación y entender que teníamos que reinventarnos. Y de ahí viene un concepto que yo llamo el ahora de Dios, que es uno de los capítulos del libro, pero básicamente es la iglesia entender que aunque Dios es eterno y su verdad es eterna, el idioma de las generaciones sí cambia. Y cómo la iglesia puede permanecer en su esencia eterna, no corromper las verdades de Dios, pero aprender a comunicar esas verdades de acuerdo al idioma de la generación de hoy, entendiendo los pilares de la cultura de hoy. Entonces, ha sido algo que para mí ha sido maravilloso, para Jessy, para mí, para mi esposa y para mí, porque esto nos ha hasta rejuvenecido a nosotros. Claro, tanto que hay gente que ya no me reconoce, pero bueno, eso es otra pregunta. Así es, mira, cuando tú escuchas esta palabra de transición generacional, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¡Wow! ¿Qué es tiempo de hacer algo? Hace unos 10 años atrás, el Señor me empezó a mostrar que venía una transición generacional. Y yo me llevé mi grafiquita con 2 circulitos que le he llevado a todos lados, ¿verdad? Y entonces a donde yo iba, Karen, yo enseñaba eso. ¿Cuál fue el problema? Que llegó esta pandemia, y en esta pandemia empecé a notar que Dios empezó a hacer una cirugía profunda en el corazón de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que mi mensaje empezó a cambiar. Ya no era, viene una transición, hay que hacer cambios. Ahora el mensaje es, la transición llegó. Y el que no haga los cambios ahora está condenado a quedar irrelevante y a morir. ¿Qué es una transición generacional? Es la manera como Dios obra. Sus propósitos son eternos, pero los propósitos de Dios van de generación en generación. Y cada tanto, en el tiempo eterno de Dios, hay una transición de una generación a otra. Y es un momento donde se encuentran ambas generaciones. Y estamos en ese momento. Hay una generación anterior que está empezando a descender, por decirlo así, para darle espacio a una generación nueva. Estamos en ese momento profético, pero se genera una tensión terrible porque la generación anterior se niega a morir. Y la generación nueva anhela nacer porque ella sabe que porta algo. Pero la iglesia nunca ha sabido cómo hacer esta transición de manera intencional. Entonces se ha generado una separación por falta de paternidad ministerial, por falta de la generación anterior entender cuál es su función en la nueva generación. Entonces hay una nueva generación que le toca lanzarse sola. No está ese padre ministerial, ¿verdad? Esos padres que le digan, ok, nosotros te vamos a lanzar, hemos acumulado herencia para ti, todo esto que hemos trabajado es para que a ti te vaya mejor que a nosotros, como lo dijo Jesús, mayores cosas que yo haréis. Pero lamentablemente pues se ha generado un abismo entre las dos generaciones y hay como una rebeldía en el corazón de la nueva generación porque se sienten que han sido abandonados por sus padres y entonces ahora hay como un desafío, como lo vamos a hacer mejor que ustedes. Les vamos a demostrar que lo podemos hacer sin ustedes. Y ese no es el plan de Dios. Porque Dios no respalda la división. Entonces, esto de transición generacional es algo muy importante para mí.
porque tiene que ver con traer sanidad entre las generaciones. Yo creo que a menos que eso no se dé, es imposible que la iglesia cumpla con el propósito que Dios le dio. Así es, tremendo esto. ¿Y qué es algo que tú anhelas que pase en el corazón de las personas una vez lean tu libro real? Wow, que se atrevan a abrazar los nuevos paradigmas de Dios. Que aprendan a diferenciar entre la verdad eterna y la instrucción de Dios, que no es lo mismo. Las verdades eternas son eternas, nunca cambian. Pero Dios a cada generación le da instrucciones diferentes. Yo anhelo que la gente tenga la valentía de reconocer la diferencia entre verdades e instrucciones, renunciar a aquellas instrucciones que no corresponden a este tiempo y atreverse a abrazar las que sí son para este tiempo, porque si no, Karen, no vamos a poder dar el fruto, no vamos a poder cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado en este tiempo. No podemos seguir siendo tropiezo para las nuevas generaciones. Entonces yo le pido a Dios que haga un milagro en la anterior generación para ver eso, un milagro en la nueva generación para honrar a la anterior generación y de paso que haya una reconciliación. Mejor dicho, si se logra eso, ¿qué te puedo decir? Moriré contento. Yo estoy segura que todos vamos a ser impactados por esto y de antemano te doy las gracias. Y yo sé que las personas también que nos están viendo te dan las gracias por este legado que tú estás dejando a la nueva generación. Así que mucho éxito en este nuevo proyecto. Gracias a ti. Y bueno, sí, este es mi legado, definitivamente. Este libro es mi legado, esto es lo que le voy a dejar a las siguientes generaciones. Y bueno, mi anhelo es que Dios haga algo en el corazón de su pueblo. Lo va a hacer.